Aventureros, seguro que si a cualquiera de nosotros nos preguntan por el personaje más influyente de la historia, todos tendremos en nuestra cabeza a Jesús de Nazaret. Pero son muchas las preguntas que todavía orbitan sobre la esfera no solo religiosa, sino también ortodoxa en el sentido de los académicos. ¿Cuándo nació realmente Jesús? Porque los que ya llevamos tiempo en esta materia sabemos que la fecha que se ha propuesto es como el 4 antes de Cristo, ¿no? Si Herodes murió en torno al 4 antes de Cristo, pues Jesús tuvo que nacer más o menos por esas fechas. Pero ¿y si os dijera que tal vez estamos equivocados y que la fecha es distinta y más próxima a nuestro tiempo de lo que pensamos? ¿O qué sucedió en el proceso judicial contra Jesús? ¿Qué ocurre en ese enjambre de normas que hace referencia a las leyes judías y al derecho romano? ¿Qué opinión tenía Jesucristo del Apocalipsis? ¿Pensaba que sería algo inminente o que ya vendría con el correr de los siglos? Y sobre todo, ¿de dónde viene esa idea del anticristo? ¿Quién es? ¿Quién creó a la figura del anticristo? ¿Vendrá en algún momento? Hoy nos acompaña en Desafío Viajero el profesor titular de Derecho Romano, José María Rivas. Así que, aventureros, preparados porque hoy Jesucristo se pasea por Desafío Viajero. Comenzamos. José María Rivas, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer el tenerle por aquí en Desafío Viajero. Desde luego que vamos a tener una entrevista llena de contenido muy sustancioso porque José María acaba de publicar Historia desconocida del Nuevo Testamento, de la editorial Almuzara, que ya está en todas las librerías y que en alrededor de unas 400 páginas nos va a describir los grandes misterios que rodean a la figura de Jesús y al Nuevo Testamento en sí. Así que lo primero, José María, menudo libro que te acabas de sacar de la manga. ¿Cómo te dio por meterte en ese aspecto tal vez más desconocido y técnico del Nuevo Testamento? Bueno, es una materia, digamos, que a cualquier persona mínimamente familiarizada, no sé, con el cristianismo en general o con las Sagradas Escrituras en particular, le llama la atención. Yo tengo una cierta trayectoria investigadora donde se trataban algunos de estos temas por la vía del proceso a Jesús, que es una materia de investigación que me ha ocupado durante muchísimos años. Casi me da vergüenza decir los años que llevo yo con el tema porque me retrata, digamos, en mi biografía, ¿no? Y del proceso a Jesús y de, digamos, de los estudios que conlleva hacer algo sobre el proceso a Jesús que sea mínimamente solvente, pues se pasa con cierta naturalidad a estos asuntos del Nuevo Testamento en general, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, acabas de hablar del proceso a Jesús, que de hecho es otro de tus libros, donde vienes a desgranar todo lo que ocurre y por qué, ¿no? Y cómo lidian esa normativa romana con la judía. A ver si podemos empezar por esta parte, que es una de las que más controlas como profesor titular de Derecho Romano. Claro, nos presenta la Biblia, el Nuevo Testamento, una situación donde Jesús es capturado, se produce como ese proceso nocturno ante los judíos, ¿no? Parece que tenemos ahí un incumplimiento de la normativa judía por blasfemia, parece que tenemos un delito de lesa majestad por el derecho romano, aparece por allí Herodes Antipas, que también se presenta ante él Jesús, que lo envía a Pilatos, vuelve de nuevo Jesucristo ante la figura de Poncio Pilato. Esto es un follón, ¿no? A ver si nos podría resumir a grandes rasgos en qué consistió el proceso de Jesús y cómo se produce esa armonía entre la normativa judía y la normativa del derecho romano. Pues muy bien. Bueno, yo doy, digamos, lo que es la hipótesis a la que yo le concedo más crédito, porque con todas estas cosas no hace falta ni decirlo, ¿no? Pero uno se queda más tranquilo diciéndolo, ¿no? Hay, digamos, diversas opiniones, diversos puntos de vista. El mío, o por lo menos al que yo me sumo y al que yo añado algún punto, digamos, un poquito original, entre comillas, ¿no? Yo pienso que el proceso a Jesús primero fue un proceso doble.
No hablamos del proceso de Jesús sencillamente porque el rótulo, digamos, con el que se conoce la materia es esta, ¿no? Un proceso doble explicado sencillamente por la situación política del lugar, de Judea. Entonces, allí había una especie de teocracia, casi podemos quitarlo de especie, una teocracia, digamos, que giraba en torno al templo como administración, porque en cuestiones jurídicas le damos más importancia, como es lógico, a las instituciones que a los edificios, aunque los edificios también jueguen un papel determinante, ¿no? Entonces, el proceso en condiciones normales, entendiendo por condiciones normales que Judea hubiera sido un territorio, digamos, independiente y tal, hubiera finalizado, digamos, si es que había una sentencia condenatoria, lógicamente con la lapidación del condenado por blasfemia. Una blasfemia que, y esto enlaza un poco con el tema candente, digamos, que tiene este asunto en la investigación, ¿no? Yo soy partidario de que el procedimiento fue, desde el punto de vista, digamos, procesal, y valga la redundancia, fue correcto. Es decir, y además en esto sí que no soy original, ¿eh? En esto sí que no soy original. Hay, digamos, una corriente muy extensa de autores, de especialistas, que igual que yo piensan que fue correcto. Los que consideran que no lo fue, se escudan o alegan, digamos, pasajes de la Mishnah que tiene efectivamente dentro un derecho penal que, contrastado con lo que sabemos, con los datos del Evangelio, pues lógicamente hay un montón de puntos, digamos, que no concuerdan. Pero a eso decimos, y ya digo decimos porque no quiero dar la sensación de que algún... Uh, de que soy, digamos, que estoy planteando una cosa revolucionaria, para nada, ¿no? Entonces, que la Mishnah es un texto legislativo ideal. O sea, es un texto, digamos, de más de inspiración farisea, recopilado en torno al año 200 después de Cristo, pero sobre todo recopilado después de la gran fractura del judaísmo del año 70, donde se produjo la destrucción del templo, en este caso la destrucción física del templo y con ello la destrucción, digamos, institucional del régimen. Entonces, digamos, pienso que si dejamos aparte el asunto de la Mishnah y tenemos en cuenta otros datos, incluso datos que parecen contrastar, digamos, el régimen de la Mishnah con lo que conocemos por otros casos de la época de Jesús, donde lo que se aplica no es exactamente ese régimen. Entonces, considero que en atención al crimen, al delito altísimamente, digamos, grave que se le imputaba a Jesús, todas estas cortapisas o todos estos condicionamientos caen. Bueno, el que queda claramente fuera de lugar es lo de la blasfemia, porque eso sí que creo que es pacífico. Hay un, un contenido, digamos, restrictivo de blasfemia, que es pronunciar el nombre de Dios con determinadas circunstancias y tal, pero incluso la propia época posterior hay también un concepto, digamos, amplísimo que está recogido en muchísimos pasajes, en que tiene que ver un poco con cualquier impugnación, digamos, de la consideración de Dios como tal y también de sus representantes, ¿no? Porque ya repito que es un régimen teocrático. Entonces, en el Antiguo Testamento la blasfemia afecta tanto es un insulto a Dios o a los representantes de Dios. Desde el punto de vista del derecho judío, si no se tiene fe, es evidente que Jesús comete un delito de blasfemia, porque se hace igual a Dios y lo... Un inciso, ¿en qué momento diríamos que para los judíos Jesús comete la blasfemia? Cuando le preguntan, ¿eres hijo de Dios o eres tu Dios? Y él responde, yo soy. ¿Ese sería el momento? Digamos, la contestación, aunque sea complicar un poco el asunto, pero sería doble. Hay que tener en cuenta que, según los datos que proporcionan los evangelios, que parecen fiables, el procedimiento no empezó con la detención en Getsemaní. Los propios evangelios dan cuenta, lo que pasa que lo hacen con un lenguaje que no es técnico porque no están redactados ni por juristas ni para un público de juristas ni nada, ¿no? Pero hay una investigación previa, ¿no? Porque Jesús, a lo largo de su vida pública, en muchos casos realiza actos que para el judaísmo ortodoxo son absolutamente incompatibles
con la realidad de un ser humano normal, incluso aunque sea Mesías, aunque fuera Mesías. No sé, el perdonar los pecados, el realizar milagros los sábados. Después hay un episodio, digamos, muy característico que viene también en los evangelios y que aparentemente parece no tener importancia, que es cuando lo que nosotros ya llamamos Semana Santa, ¿no? Antes de la Pasión, cuando entra en Jerusalén y se extienden los mantos de la gente para que pase por allí y se ha pisado por eso. Hay un montón de rasgos que lógicamente ahora mismo sería prolijo meternos en eso porque aburriríamos a los espectadores, que efectivamente o se acepta, digamos, o se acepta la condición, digamos, que él mismo plantea sobre su propia identidad, o eso está absolutamente fuera de lugar. Y bueno, y después, para contestar a la pregunta, de hecho, desde el punto de vista estrictamente procesal, es la confesión ante el Tribunal Supremo Judío, que es el Sanedrín. Entonces Jesucristo hace una confesión que es también un poco llamativo si nos ponemos a pensar sobre esto, porque pensamos que si llega a guardar silencio, cosa que por otra parte hizo con cierta frecuencia durante los trámites procesales, ante Herodes, que tú has comentado antes, ante Pilato, aunque con Pilato tenemos un diálogo muy interesante, pero también parece que llegó un momento en que aprovechó para no hablar, pero de hecho después también habla y dice, yo soy rey, tú lo has dicho, ¿no? Entonces, es delito de blasfemia. Y lo que ocurre es que en el ámbito romano, que es en realidad donde estamos, en el Imperio Romano, las sentencias de muerte y otro tipo de cuestiones, digamos, que para los romanos tenían una gran importancia, ¿no? Como la acuñación de cierto tipo de moneda, sobre todo de oro, por supuesto el asunto del ejército y tal, eso era monopolio de Roma. Eso lo sabemos ya no solamente por los evangelios, lo sabemos en general, ¿no? Y entonces hacía falta, digamos, una aprobación de la autoridad romana. Y de hecho hay autores que piensan que la autoridad romana se limitaría a dar una especie de secuáturo, de aprobación formal, pero lo que viene en los evangelios cuadra también un poco con la mentalidad romana, ¿no? De hecho, hay por ahí un pasaje de los Hechos de los Apóstoles que hay un magistrado romano que dice, no es costumbre romana condenar así como así, y ya se refiere a San Pablo, ¿no? Entonces, es razonable que Pilato entrara en el fondo del asunto. Lo que ocurre es que entra como entraba un magistrado romano provincial, un señor además con formación sobre todo militar, porque Poncio Pilato, con nuestra forma de ver las cosas, no era un jurista consumado ni nada, básicamente era un político romano con una trayectoria militar, seguramente, aunque la desconocemos, pero por casos parecidos, a sus espaldas. Y entonces es un proceso, digamos, que con ojos modernos casi resulta sumario, digamos, en todos los aspectos, ¿no? Por la rapidez, ¿no? Pero es que cuadra también con la mentalidad romana del derecho penal romano provincial. Por supuesto, en Roma hubiera sido de otra manera, ¿no? ¿Y qué delito se le imputa? De hecho, no había un código provincial, como tampoco lo había en Roma, ¿no? De decir, como hacemos ahora, ¿no? De consultar tal artículo, pues se aplica a tal caso. Porque estamos, digamos, en el ámbito de la más completa libertad del magistrado en provincias, ¿no? Pero la referencia era la lesa majestad, porque una persona que se postula como rey, digamos así, por las buenas, desconoce la estructura política del imperio, donde hay realmente un rey que no se llama como tal, porque los romanos le tenían un poco de aversión al término, porque su ideología política procedía de la caída de la monarquía, la instalación de la república y tal. Los propios emperadores romanos, que son monarcas realmente, jamás se llaman reyes, ¿no? Bueno, y además, para colmo, Jesús dice, tú lo has dicho, yo soy rey, por lo tanto, hay lesa majestad por medio. Y para rematar un poco la contestación, a riesgo de ser también a lo mejor más extenso de lo que conviene, ¿no? Es que entre la blasfemia judía y la lesa majestad romana, y esto es uno de los puntos, digamos, que puede ocurrir que yo haya hecho avanzar un poquito la investigación, porque efectivamente en estos temas es muy difícil decir algo mínimamente nuevo. Lo que hacemos es valorar las fuentes de una manera o de otra, ¿no? Es que entre la blasfemia judía y la lesa majestad romana hay una continuidad, porque normalmente la gente que se mete en estos temas suele decir, bueno, el proceso judío es un proceso religioso.
hasta ahí llegamos. Están los sumos sacerdotes por medio, el Sanedrín, tal. Y el proceso romano es un proceso político, porque tenemos a un magistrado romano, a Poncio Pilato y tal. Bueno, es que la blasfemia, como he intentado comentar antes, era también un delito que concernía a lo político, sobre todo porque es que en el mundo antiguo lo político y lo religioso están siempre mezclados, ¿no? Entonces la blasfemia es impugnar el régimen teocrático general, ya sea, digamos, metiéndonos, entre comillas, con Yahvé, ya sea metiéndonos con los sumos sacerdotes, que son los que representan a la divinidad. Y en el caso de la lesa majestad, que es lo que queda un poco en segundo plano, es que se olvida que la autoridad del emperador romano era también una autoridad religiosa. De hecho, hay un fenómeno que, digamos, en el común de los conocimientos, digamos, de la gente ilustrada, porque para bien o para mal este tipo de temas requieren un mínimo de ilustración, ¿no? Para poder seguir lo que se cuenta, ¿no? Hay un tema que parece un poco desconocido, que es el culto imperial, que es como si dijéramos, la argumentación que viene aquí al caso. O sea, el culto imperial, el culto al emperador romano como una divinidad, como hijo de un dios divinizado, que es el emperador anterior y tal, a nosotros nos puede parecer absolutamente exótico, porque es algo que se ha perdido, ¿no? A diferencia del asunto judío, que de alguna manera está dentro de nuestra mentalidad, digamos, cristiana, por lo menos desde un punto de vista cultural, el asunto de la religión romana, pues evidentemente queda muy lejos, ¿no? Entonces, el emperador era una persona divinizada. En las monedas de la época aparece allí hijo de Dios. Los autores después debaten sobre el alcance de estas expresiones y tal, pero es que la lesa majestad cubría también ese tipo de planteamiento. Por lo tanto, no es tan raro esa continuidad entre la blasfemia y la lesa majestad. Es como una especie de traducción del derecho judío al derecho romano de la época, ¿no? Vale, es que no es fácil de entender, desde luego, porque, a ver, para que a todo el mundo le quede claro, por una parte, desde el ámbito judío se acusa a Jesús de blasfemia, de considerarse Dios o hijo de Dios. Desde el punto de vista romano se le imputa un delito de lesa majestad por creerse rey, cuando el único rey es el César, y Jesús, por tanto, es juzgado por ello. Ahora bien, en un primer momento a Jesús se le castiga con una serie de latigazos, con una tortura, pero parece que los judíos dicen, mira, no es suficiente, crucifícale. Se está actualizando aquí un non bis in idem, es decir, se está castigando dos veces a Jesucristo por el mismo delito, que sería blasfemia, lesa majestad, o qué está pasando realmente para que una vez que se le han dado los latigazos, que entiendo que sería el castigo, se le impute un nuevo castigo. Bueno, es un tema abierto. Yo, de hecho, he modificado parcialmente un poco la opinión que tenía, porque digamos que en el último libro, ¿no? Que es el libro, digamos, que tiene un poco más de difusión en Editorial Almuzara, ¿no? Entonces, efectivamente da la sensación de que Pilato, que en el momento que se hace cargo del reo tiene plena competencia sobre él y que podía haberlo directamente hecho en el libro, en el del Nuevo Testamento, comento con un poco más de extensión que en libros anteriores el asunto de otro Jesús, hijo de Ananías, que le pasó una cosa parecida y sin embargo el procurador, y además lo conocemos por Flavio Josefo, que es una fuente que es neutral porque se entiende que no era cristiano y tal. Y el emperador romano, las autoridades judías lo procesan y lo entregan al procurador, porque ya es procurador en esa época romano, se entiende pidiendo la pena de muerte. Y sin embargo, el procurador romano del momento lo que hace es aplicarle la pena, perdón, de flagelación, pero lo pone libre. Dice Flavio Josefo que entendió que no estaba en sus cabales, ¿no? Eso fue ese recorrido, digamos, le pudo haber ocurrido, digamos, poniéndonos en plan hipotético a Jesús de Nazaret también, ¿no? Lo que quiero decir es que Pilato pudo haber tomado cualquier decisión. Y de hecho da la sensación de que ahí hay un momento de duda, porque en algún relato evangélico parece que la flagelación la plantea como una pena independiente, ¿no? Pero es un tema abierto. O sea, tampoco voy a explicar yo aquí algo que no tengo
digamos, la claridad suficiente, sencillamente porque las fuentes dan lugar a varias interpretaciones posibles, ¿no? Pero lo que se suele decir es que normalmente la flagelación era una pena auxiliar de la crucifixión. Esa es, digamos, la opinión común de los especialistas. Entonces, antes de crucificarte, pasabas por la flagelación. Y además pasabas, digamos, de una manera que también se suele contar así con un poco de, no sé, como de morbo, ¿no? Por manos de profesionales, porque la flagelación, como todos ya sabemos a estas alturas, era un castigo muy potente, muy cruel, y que podía terminar con la vida del reo, ¿no? Si no se administraba concienzudamente, porque no eran unos azotes así como los que se le dan, los que se le daban antiguamente a los niños cuando se portaban mal y tal, ¿no? Sino era una cosa muy... Entonces, pues las dos posibilidades están ahí abiertas, ¿no? Que en un momento dado el magistrado romano incluso modificara su decisión. Es que, claro, aquí el problema que hay es que esto aparece también cuando se valora el proceso judío. Es que nosotros, digamos, tenemos la ventaja y en este caso el inconveniente de que vivimos bajo el paraguas de un ordenamiento jurídico, tú lo conoces mejor que yo, muy elaborado, o sea, muy garantista, todo absolutamente regulado, con un sistema además de recursos, que si la persona en cuestión mete la pata con la resolución, pues después hay una instancia superior que teóricamente corrige el fallo, pero aquí no. Aquí estamos con un sistema que para empezar no conoce recursos. Lo de Poncio Pilato, de una manera así un poco metafórica, casi podría funcionar como una especie de recurso frente a la sentencia del Sanedrín, pero realmente no lo era, ¿no? Entonces, la idea de fondo creo yo que es, y es lo que coincide, digamos, un poco con el ambiente jurídico de la época, que se puede contrastar con otra fuente, es que el magistrado romano tenía una plena, digamos, libertad en cuanto a su actuación, que incluso el propio delito atribuido, decimos lo de lesa majestad, porque parece que eso es lo que tendría en la cabeza los asesores que estaban al lado de Pilato tratando el tema, pero en realidad ni siquiera hacía falta que dijera tal delito, tal pena, ¿no? Sino que era una cosa absolutamente abierta y claro, llama la atención, pero es que ese es el derecho que tenemos. Y por otra parte, yo también suelo comentar, cuando participo en algún debate oral o incluso también por escrito, en este libro hay un capitulito sobre el proceso a Jesús, donde intento resumir un poco todo lo que he contado otras veces, ¿no? Aunque obviamente más extenso que en esta conversación que estamos teniendo, que se trata de decir lo menos posible, ¿no? Que yo lo que llamo la atención del lector o del que escuche es que si tenemos en cuenta, porque conocemos la trayectoria de otros mesías de la época, de otros pretendientes mesiánicos de la época, que fueron varios, porque estamos en una época, digamos, de gran convulsión del mundo judío, que de hecho todos sabemos que esto terminó después con una guerra, que Jerusalén fue destruida, pero es que después hubo más revueltas. Después en época de Trajano hubo una revuelta, en época de Adriano hubo otra segunda revuelta, con un señor que se consideraba Mesías y tal, del que tenemos además monedas, incluso tenemos documentación y tal. Aquí lo que llama la atención, según mismo de esta opinión, es que Jesús mereciera un proceso, por muy extravagante y muy lamentable que sea desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque lo que conocemos por otras fuentes respecto a la reacción de las autoridades frente a personas que se postulaban como Mesías, era, digamos, directamente la represión militar. Vamos, eso viene en pero viene también en otros autores, ¿no? Sobre todo Flavio Josefo, que es un poco la fuente a la que recurrimos, porque es muy precisa y sobre todo porque al no ser una fuente, digamos, similar a las evangélicas, pues produce, digamos, una sensación de cierta neutralidad, ¿no? Entonces allí no hay proceso, ni se detiene a la persona en cuestión ni nada, sino allí se presenta a las cortes romanas y se produce un baño de sangre más o menos potente y se acabó. Entonces a mí, eso es una idea que tengo yo y que obviamente habrá gente que tenga otra, ¿no? Yo creo que Jesús, a pesar de la crueldad del procedimiento, a pesar, digamos, de lo que tenemos mucho en la cabeza por la iconografía cristiana, que lógicamente ha subrayado, digamos, la injusticia de lo que ocurrió allí, etcétera, digamos, fue, si se me permite la expresión,
tratado con un cierto respeto. O sea, se investigó su doctrina, no se le aplicó, digamos, directamente. Tú te consideras Mesías, estás mm, provocando aquí desórdenes públicos, aunque en el caso de Jesús parece que nunca llegaron a nada y tal. Y bueno, pues aquí se suprime la cuestión y se acabó, ¿no? Ujú. De Un poco acuerdo, la de acuerdo. Yo creo que queda ahora sí bastante claro. Es decir, a Jesús en un primer momento se le produce, o a Jesús se le investiga durante un tiempo, se produce esta fase de investigación. Cuando las autoridades judías lo tienen claro, se produce la detención y se produce ese primer juicio o toma de declaración nocturna. ¿Esto sería normal? O sea, es decir, que se presente Jesús a altas horas de la noche encadenado ante las autoridades del Sanedrín, ¿esto es algo normal? ¿O lo normal habría sido que se hubiesen esperado al día siguiente y realizar este proceso, esta parte del proceso de día? No, bueno, normal no es. Tampoco vamos digamos, a modificar la situación. De hecho, estamos debatiendo la materia por su carácter extraordinario. Lo que se Ujú, quiere decir es que por las circunstancias absolutamente poco normales de la predicación, de el miedo de los sumos sacerdotes, la inexistencia, como hemos intentado comentar antes, de restricciones, digamos, procedimentales a este tipo de cosas, incluso la recomendación, que también conocemos por otras fuentes, de que este tipo de delitos fueran castigados, digamos, con la máxima publicidad posible, aprovechando entonces las fiestas de la Pascua y tal, todo eso pudo decidir que el Sanedrín, tomando una decisión seguramente más o menos meditada, pues actuara como actuara, pero desde luego no se puede hablar de plena normalidad, sobre todo también tenemos que tener claro que, claro, lo que ocurre muchas veces con las cosas de historia antigua, ya sea de historia jurídica o no, es que tenemos una carencia muy grande de datos, ¿no? Entonces, ujú, no tenemos el elemento comparativo, pero eso tampoco quiere decir que eso estuviera absolutamente fuera de lugar. Entonces, ujú, seguramente en otras circunstancias hubieran actuado de otra manera. Seguramente la detención nocturna tendría que ver con la previsión de que se iban a producir unos disturbios y que estaba además la autoridad romana allí, porque Poncio Pilato se desplazaba desde Cesarea Marítima, se desplazaba a Jerusalén, que no era la capital de la provincia, en las fiestas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es posible que, no es posible, sino es seguro que todo este esté interferido, digamos, por cuestiones políticas, ¿no? Pero por otra parte, la historia nos demuestra, y está llena de casos, digamos, que cuando hay una interferencia directa de la política y el derecho, ocurren este tipo de cosas, ¿no? Y aunque ujú, Jesús pretendía dejar fuera, porque su reino no es de este mundo y es una cuestión de tipo espiritualidad, pero obviamente eso tenía repercusiones, digamos, políticas, inevitablemente políticas, sobre todo para, digamos, los que dirigían el asunto desde el punto de vista de la autoridad judía, ¿no? ujú. De acuerdo. Hace un tiempo estuvo por aquí Antonio Piñero y él me daba su opinión de que los hechos que se producen en la Semana de la Pasión, el Domingo de Ramos, la cantidad de parábolas, de discursos de Jesucristo, la detención, el juicio por la noche, al día siguiente a Herodes, luego a Poncio Pilato, a continuación la crucifixión, ¿no? Es decir, como si todo fuese demasiado comprimido para que tal cantidad de sucesos hubieran ocurrido en una semana, ¿no? Y él me planteaba que tal vez todo ese proceso de hechos se habría actualizado durante un periodo de unos 6 meses, por ejemplo. Para usted, por ejemplo, este proceso de Jesús, el proceso judicial, desde que es capturado hasta la muerte, ¿es normal que se realice con tanta celeridad o lo habitual es que se hubiese prolongado por un periodo de tiempo más longevo? Bueno, digamos, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo en la posición, ¿no? Estoy de acuerdo en el sentido de que creo que efectivamente el procedimiento duró meses, no sé si 6 o los que fueran, porque Ujú, repito, de ir los trámites finales, en el caso judío, la vista ante el Sanedrín y previamente la detención con todo lo que había antes, de lo que dan cuenta los evangelios, ¿no? Porque hay reuniones y toman la decisión de detenerlo, y de hecho en un momento dado intentan detenerlo, pero vuelve la guardia del templo y parece que no lo ha ujú, conseguido, ¿verdad? Pero por lo demás no estoy de acuerdo, ¿no? De hecho, hay una postura doctrinal que
que es respetable, ¿no? Y absolutamente respetable, porque esto es un debate intelectual, no es una cuestión de decir yo soy mejor que tú, ¿no? Además, don Antonio es un ser, aunque yo no comparto muchas de las cosas que dice, pero lo que no le puedo no reconocer es su calidad de sabio y de persona absolutamente solvente, ¿no? Una postura doctrinal que dice, de hecho, que Jesús pudo haber sido detenido el miércoles, porque entonces si lo detienen el miércoles, pues entonces de miércoles a viernes ya sí que empezaría a caber los trámites procesales y tal. Pero yo parto un poco de la credibilidad completa que me merecen los evangelios. Producida además, digamos, reforzada además por dos cosas, ¿no? Primero, porque los evangelios no tienen una finalidad técnica, con lo cual, digamos, esa naturalidad, aunque parezca a lo mejor a primera vista un problema, en realidad es un beneficio, ¿no? Digamos, recoge los datos con plena naturalidad, no hay allí digamos, un erudito como los que estamos ahora discutiendo sobre este tema, ¿no? Sino son personas, digamos, que toman aquello y se acabó, ¿no? Y después también el otro asunto que me parece que refuerza la credibilidad del Evangelio, precisamente, es decir, que si la primitiva iglesia hubiera querido controlar esto de una manera así un poco, ajustar esto un poco de otra manera, para empezar, como muchas otras religiones, hubiera optado por un relato único, porque los cuatro relatos, inevitablemente, aunque coincidan en lo sustancial, después difieren, como todos los comentaristas del Nuevo Testamento saben, ¿no? Y bueno, los comentaristas y los lectores, no hace falta ser un especialista para esto, ¿no? Entonces yo, como regla general, acepto la credibilidad de los evangelios, perdón, y además pienso que el asunto cabía en el formato temporal que plantea los evangelios, sobre todo por el asunto romano, porque ya digo que el asunto judío a estos efectos es perfectamente aceptable lo que estamos diciendo, porque la investigación no fue decir, venga, vamos al huerto de los olivos, detenemos a este señor, nos reunimos aquí un rato y catapum. Que la investigación judía llevaba mucho tiempo funcionando, meses, ¿no? 6 meses. Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero desde luego la intervención romana era expeditiva. Además, casi podemos decir que tiene el sello romano. Los romanos en este tipo de cosas, por lo que sabemos de historia y tal, no necesitaban grandes periodos de tiempo, por lo menos en este ámbito provincial, ¿eh? En este ámbito provincial. Bueno, pues apasionante el asunto del proceso a Jesús. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Nos encontramos, por tanto, en esta época de la muerte de Jesús y creo que una de las novedades que a mí me ha sorprendido bastante de su obra no es tanto la muerte, sino también el nacimiento de Jesús, de cuándo se produce. Sea como fuere, por ajustarnos al ámbito cronológico en el que nos encontramos, que hemos vivido el proceso de Jesús, ¿sabríamos a ciencia cierta o tenemos indicios que nos digan qué día exactamente pudo morir Jesús y qué día pudo resucitar Jesús? Bueno, vamos a cometer el asunto con la mayor brevedad posible. Hombre, aquí lo que pega es remitirme al libro, ¿no? Lo que pasa es que es una falta de educación casi, ¿no? O sea, Está aquí todo, está aquí todo. la idea es, para los detalles tenemos el libro, ¿no? Entonces yo Sí, sí, sí. hablo lo más rápidamente posible y tú me cortas si ves que no cumplo lo que estoy contando, ¿no? Vale. Yo parto de la siguiente idea. Yo pienso que Jesús es un personaje histórico. Entonces, y además soy católico y considero que además de verdadero hombre, verdadero Dios, pero verdadero hombre. Entonces, como verdadero hombre, tuvo que nacer en una fecha concreta. Es decir, no es que sobrevuela, digamos, por Galilea y de pronto aparece en los libros de literatura, ¿no? Entonces, hay una fecha para el nacimiento de Jesús. Que Jesús además sea un personaje histórico, independientemente de las creencias de cada uno, eso sí que me parece que, aunque siempre hay gente para todo, y por supuesto ahora mismo también hay autores que dicen que estamos ante un mito en el sentido más absoluto de la palabra, pero yo creo que es una postura que no se sostiene. O sea, es decir, hay fuentes no cristianas, incluso un punto de vista absolutamente negativo, pero reconocen la existencia de Jesús. Entonces, tuvo que nacer en algún momento.
¿Cuándo nació Jesús? Tradicionalmente, aunque lógicamente nunca se propone una fecha exacta, se dice al menos, como tú has contado en la presentación, que tuvo que ser antes del año 4 antes de Cristo, lo cual genera para el poco ambientado en estas cuestiones un primer problema. Dice, bueno, como estamos hablando de antes de Jesucristo, después de Jesucristo, ¿por qué cómo van a hacer antes del 4 antes de Cristo? Bueno, contestación, eso, digamos, no forma parte de mi tema porque lo doy por supuesto. La contestación es que cuando se hizo nuestra cronología, como sabemos, Dionisio el Exiguo, que por lo visto era un monje pequeñito, debía de ser muy pequeñito cuando ha pasado la historia con ese nombre, El exiguo. hizo, digamos, el ajuste y después se vio que no coincidía. Entonces, y se vio que Herodes el Grande, dentro de esa nueva cronología, murió en el año 4 antes de Cristo. Conclusión, Jesucristo, como dice el Evangelio, que nació en tiempos de Herodes, tuvo que nacer antes del 4 antes de Cristo. Ese es, digamos, el panorama de la cuestión, sin entrar en más detalles de fecha. Obviamente, aunque también hay gente que defiende que la fecha de Navidad que ahora tenemos podría tener un cierto apoyo en una serie de datos y tal, yo no voy por ahí. Creo que la fiesta de Navidad corresponde un poco a la política, entre comillas, de la Iglesia primitiva de utilizar, digamos, fechas del calendario, de cristianizar fechas, digamos, precristianas, ¿no?, del calendario. Pero, en fin, ese es el punto número uno. Punto número dos. Doy con una obra de un autor que se llama Arregui, que se llama Las fechas de Jesús. Está en el libro, porque yo quiero dejar esto claro, de que yo aquí lo que hago es sumarme a las opiniones de este investigador. Entonces, él llega a la conclusión de que hay una fecha que es el 17 de junio del año 2 antes de Cristo, donde se produce una conjunción de los planetas Júpiter y Venus, que pudo, todo absolutamente hipotético, que pudo ser interpretada por unos señores que seguramente estaban en Babilonia, donde había una fuerte presencia judía, desde la época del destierro de Babilonia, que también conocemos, y que pudo interpretarse como una especie de revelación o particular, o porque estuvieran en unos escritos que nosotros desconocemos, como un signo de que había nacido el rey de los judíos. Hay un dato complementario, aunque por supuesto no prueba nada, y es que sabemos que el emperador Vespasiano, creo que, no sé si es, no, es Suetonio, un autor absolutamente no cristiano, ¿no? Podríamos decir casi alérgico al cristianismo, ¿no? El emperador Vespasiano, que estuvo de gobernador en esa zona en años posteriores, se dice, cuenta Suetonio, que había una leyenda que estaba extendida en esos momentos, que decía que de esa zona del imperio, claro, Suetonio está escribiendo desde Roma, surgiría alguien que regiría el mundo. Esto coincide un poco con la posibilidad, repito, puramente hipotética, de que hubiera un tipo de profecía, un tipo de revelación. Y entonces Arregui, que es este autor, se agarra a ese fenómeno astronómico, dice, añade también, porque también el escéptico dirá, bueno, pero una conjunción de dos planetas no es una estrella, ¿no? Bueno, es que en la terminología antigua estaban las estrellas errantes y las otras estrellas, los planetas eran las estrellas errantes, por lo tanto, incluso la terminología coincidiría. Entonces, es una hipótesis. Yo considero que no tiene tampoco mayor importancia. Bueno, lo del año 2, uno dice, bueno, si estamos hablando del año 2, ¿qué ocurre con la fecha esta tradicional de Herodes? Bueno, pues el propio Arregui hace un estudio muy concienzudo, y ahí sí que me tengo que remitir, ya sea a su libro o ya sea al mío, que yo lo tomo y retoco algunas cosas, porque creo que puedo añadir alguna cosita, pero vamos, el mérito fundamental de la hipótesis es de Arregui. Hace una exégesis de los textos de Flavio Josefo, que es básico. Hay un texto básico que es el que se tiene en cuenta para esto del 4 a.C., pero es que después resulta que hay otros textos, que eso también lo conocemos todos, que no concuerdan, ¿no? Entonces, de nuevo vuelve a ocurrir
que aunque a lo mejor esta fecha del 17 de junio del 2 antes de Cristo sea, digamos, una especie de exceso de la erudición, lo que puede quedar de todo esto es por lo menos dejar en suspenso el famoso 4 antes de Cristo, fecha a la que yo, como casi todos los especialistas, me he sumado, porque es la que me he encontrado desde hace 30 años, cuando empecé a leer, o antes quizás, cuando empecé a leer estas cosas. Las primeras cosas que te llaman la atención es el asunto de la fecha, pero efectivamente la propia lectura de las fuentes disponibles permite, digamos, la duda, ¿no? De que no fuera exactamente esa la fecha de la muerte de Herodes. Entonces él propone en realidad una fecha que es perfectamente compatible con los textos que tenemos, que es el 1, el año 1. Y añade, con cierta inteligencia, que quizá el propio Dionisio el Exiguo, digamos, se dejó llevar por la idea de que al morir Herodes en el año 1, él pusiera ahí el comienzo del nacimiento de Jesús. Pero repito, es totalmente hipotético. Lo que me parece que tiene más carácter, digamos, más fuerza como hipótesis es la fecha de la muerte. Ajá. Sigo con Sí, la sí, muerte. sí, por favor, vamos con la muerte, claro que sí. Porque la fecha de la muerte, claro, ahí ya tenemos datos, digamos, mucho más, digamos, sólidos, ¿no? Para empezar, sabemos que Poncio Pilato estuvo en Judea como prefecto. La oscilación está de prefecto y procurador, el cargo es el mismo, se entiende, pero la nomenclatura es prefecto hasta un determinado momento del emperador Claudio y después procurador. Por lo tanto, en el caso de Poncio Pilato es prefecto, ¿no? Bueno, sabemos que el prefecto Poncio Pilato estuvo allí más o menos, pero más o menos por cuestión de meses, entre el año 26 y el año 36 después de Cristo. O sea, tenemos un arco de 10 años en los que tuvo que suceder el asunto de la muerte de Jesús. No pudo ser en otro momento. Y después también sabemos que sabemos por los datos de los evangelios que la vida pública de Jesús debió de comenzar sobre el año 30. Hay veces se plantea el 29, se plantea el 30 y que duró 2 años, 3 años. Y eso es, digamos, comprobable también, ¿no? Y después sabemos, porque la fiesta de la Pascua, Nisan, 15 de Nisan, que es el día de luna llena, aunque aquí también hay que comentar que lo que llamamos Pascua judía en realidad es Pascua y ácimos, ¿no? Lo que pasa es que, como era una fiesta unificada, muchas veces se le llama de manera indistinta, ¿no? Pero en realidad el 14 de Nisan, que es cuando se sacrificaban los corderos pascuales, 14, el 15, que se supone que era ya cuando empezaban los ácimos y duraba una semana. Bueno, pues ese día, el 15 de Nisan, es un día de luna llena. Luna llena. Y entonces de nuevo entra en funcionamiento, digamos, las tablas astronómicas de Arregui, pero que en este caso, digamos, ajustado por el asunto de los programas informáticos, pero obviamente no es el primero que ha hecho astronomía retrospectiva. Hay un montón de libros sobre la materia. Entonces, resulta que hay una fecha posible que es en abril del año 33, ¿no? Entonces, hay un 15 de Nisan en abril del año 33, viernes, porque tampoco estas coincidencias se multiplican, ¿no? Entonces, esa fecha sí que me parece a mí bastante segura. O sea, un día, viernes, Arregui también nos recuerda que, curiosamente, después de todos los avatares que ha tenido, digamos, este asunto de la cronología, sin embargo, los días de la semana se han mantenido tal cual desde época antigua. O sea, es curioso. Vamos para atrás de 7 días en 7 días y los días semanales van coincidiendo, ¿no? Entonces, esa segunda fecha sí que parece razonable. De hecho, los autores oscilan entre esa fecha o el año 30, están por ahí, ¿no? Y después Alucinante. Esa es un poco... Alucinante. Es decir, que para que nos quede claro, según la doctrina de Arregui, Jesús nacería en un día concreto del siglo I, incluso del año 1, que eso es lo interesante, Jesús nacería en el año 1. Sería el año 2 y, antes y murió en el 33. y murió en el 33, un 15 de abril, viernes. Sí, un 3 de abril. No, con nuestra nomenclatura es 3 de abril. Lo que pasa es que 3 de abril.
es el 15 de Nisan de los judíos, ¿no? Que es día de luna llena. Ese es un poco el factor básico que permite buscar la fecha, porque la luna llena de nuevo es un ciclo que se puede ir reconstruyendo hacia el pasado, ¿no? Entonces es un De poco acuerdo. complicado, sobre todo contándolo así, digamos, de manera, digamos, Sí, en sí, una sí, conversación sí. de amigos, como estamos haciendo, pero yo, de nuevo, a En pesar, el libro lo desgrana claro, perfectamente y queda clarísimo, queda no clarísimo. O sé sea, un 3 de abril. sí, perfectamente, pero el que esté interesado ahí puede, digamos, contrastar lo que yo aquí torpemente estoy intentando contar de manera rápida, ¿no? Y vuelvo a lo Creo que de está antes, claro. Ujú. ¿eh? Vuelvo a subrayar de nuevo que estamos ante un tema de investigación, que aquí hay Eso una es. creencias personales que yo no escondo, porque me parece que también, lo digo también en el libro, que en este tipo de asuntos adoptar una neutralidad así, digamos, impostada me parece casi una falta de educación respecto a los Ujú. lectores, porque cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Pero Desde eso está, luego. está por un lado. Y después está por otro lado el asunto como tema de investigación histórica. Y ahí sí que creo que puede haber un cierto, perdón, punto de contacto, ¿no? Ujú. Está claro, desde luego. Bueno, otro de los asuntos que a mí me ha llamado poderosamente la atención de Historia Desconocida del Nuevo Testamento es cuando nos habla del Apocalipsis, nos habla del Anticristo. La verdad es que cuando hoy cogemos algunos textos del Apocalipsis y leemos literalmente, es que parece que estemos leyendo algún capítulo del Señor de los Anillos o parecido, ¿no? Por los elementos bueno, no es una fantasía a día de hoy, ¿no? Evidentemente lo que estamos viendo son analogías espirituales, lo que Juan, el evangelista, está depositando en su Apocalipsis. Pero en la época de Jesús, y Jesús especialmente, él consideraba que el fin del mundo, que ese juicio final, era algo inminente o que ocurriría con el correr de los siglos. Bueno, es también, se nota tu preparación, ¿eh? No quiero adularte, no quiero No, esos adularte, son temas que me pero, gustan. pero como soy perro viejo, digamos, y estoy acostumbrado a este tipo de actividades de un tipo o de otro, se nota tu preparación, ¿eh? Eso vaya por Bueno, delante. gracias. Bueno, a ver, hay un debate, digamos, muy potente, digamos, en la teología, sobre todo en la teología esto desde el siglo XIX, ¿no? Porque de hecho hay toda una teología construida sobre la idea, digamos, de que Jesús era un profeta escatológico, ¿no? Y esto de profeta escatológico es una manera más o menos educada de decir lo que tú también has dicho con otras palabras igualmente educadas, ¿no? Y es que Jesús plantea su misión como un asunto absolutamente, digamos, provisional, porque el fin del mundo y la llegada del Hijo del Hombre, quien quiera que sea, él mismo u otro personaje, es inminente. Eh, ¿Qué puedo decir? Bueno, yo me atengo un poco a la doctrina tradicional. Yo creo que es lo que sostiene también la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica. Yo creo que Jesús, cuando se le pregunta sobre este tema, dicen en el Evangelio que esto nada más que lo sabe el Padre, ¿no? Que es una manera fina de decir, de esto mejor no me preguntáis más, ¿no? Lo que sí ocurre es que hay una profecía y es sobre la destrucción de Jerusalén y esa se cumple, ¿no? Esa se cumple, Exacto. porque una generación y tal, y es verdad, si estamos en el año 30 de nuestra era, o en el 31, o en el 32, y la destrucción del templo fue en el 70. O sea, eso cumplió a rajatabla. Entonces, hay autores que piensan que hay aquí una especie de doble aproximación, que por otra parte es un rasgo también bastante típico de la profecía judía, ¿no? Hay como una profecía, digamos, a corto plazo y una profecía a largo plazo. Y entonces puede que se confundan los dos. De hecho, en el judaísmo era muy común pensar que la destrucción del templo coincidía con la destrucción del mundo, porque para ellos el templo, vamos, incluso ahora, por lo menos para muchos sectores judíos, porque el judaísmo es muy complejo. También en España, desgraciadamente, tenemos una idea, digamos, absolutamente simplificada de lo que es el mundo judío, y cuando se habla de estos temas, además, se suele hablar de ello como una especie de cosa del pasado, sin darse cuenta de que tenemos amigos judíos, digamos, absolutamente actuales, ¿no? Bueno, entonces, Exacto. mi opinión es que la iglesia primitiva pudo tener, al fin y al cabo, eran judeocristianos los primeros, vamos, Jesucristo era judío, allí todo el mundo era judío, ¿no?
hasta San Pablo, que pasa por ser una especie de refundador del cristianismo, efectivamente era judío y además fariseo, ¿no? Aunque de él también podríamos decir alguna cosilla después, que no sé si habrá de tiempo. Entonces yo creo que el tema de la profecía se quedó absolutamente en el aire, y lo que se suele respecto a los tiempos de este fin del mundo, y lo que ocurre es que los comentaristas suelen aducir a favor de la tesis de que Jesús y el cristianismo primitivo planteaba un final del mundo rápido, por decirlo de alguna manera, es unos pasajes de la primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Donde San Pablo dice prácticamente que aquello se está acabando y tal. Contestación. Bueno, primero, en la primera carta a los tesalonicenses, que está a disposición de quien quiera leerla, no se habla de una manera taxativa de este asunto. Y después viene una segunda carta a los tesalonicenses, en la que de alguna manera parece que debió de crear un poco de confusión o de alarma lo que se había escrito en la primera, donde la cosa se modera muchísimo, ¿no? Hay algunos comentaristas que, agarrados a esta idea, dice, bueno, es que la segunda carta de los tesalonicenses se escribió muchísimo más tarde, San Pablo no era el autor y tal. Es una opinión, a mí no me parece acertada. Yo creo que, vamos, a mí y a un sector de los que se dedican a esto. Yo creo que las dos cartas, una vino detrás de otra, las dos son de San Pablo, y por supuesto, eso sí, todo esto es compatible con que a lo largo de la historia ha habido un montón de grupos y de sectas que, no sé por qué, esto genera una especie de fascinación en una cierta psicología social humana. Entonces, todos conocemos, aunque yo no soy experto en ese mundo, ¿no? Pero todos conocemos estos grupos de sectas que se reúnen porque consideran que el fin del mundo va a ser tal día, y entonces algunas veces incluso hasta cometen unos crímenes tremendos porque se supone que ya todo da igual porque se está acabando y tal. Entonces, es verdad que hay una fascinación que casi pertenece a la psicología social de las religiones por este tipo de temas. Pero yo creo que la Iglesia, que de alguna manera es la depositaria de esta tradición desde los tiempos apostólicos, nunca se ha pronunciado sobre este asunto. Ha aceptado el Apocalipsis. Creo, en mi opinión personal, que con un poco de dificultad, porque efectivamente el Apocalipsis es como una especie de invitado incómodo que se nos mete en casa y que no sabemos qué hacer con él, ¿no? Pero de hecho está en el canon de la Iglesia, ahí está, acepta el Apocalipsis, considera que es un libro profético, por lo tanto absolutamente misterioso, pero tampoco es una poesía, o sea, no es el paraíso perdido de Milton, ni una cosa así. O sea, si lo meten allí es porque considera que ahí hay algo, digamos, de la revelación de Dios, ¿no? Y en eso estamos. Yo digo en el libro, no recuerdo exactamente ahora mismo a propósito de que curiosamente el Apocalipsis ha sido más utilizado, digamos, por sectas anticristianas o no cristianas, incluso por movimientos políticos. A los revolucionarios de todos los tiempos les encanta el Apocalipsis. Incluso en Dostoyevsky y en autores, digamos, rusos de la época, incluso autores, digamos, no ya de obras literarias, sino de atentados terroristas, les gustaba el Apocalipsis porque se quedan con la parte, digamos, de la destrucción, ¿no? El Apocalipsis tiene después una segunda parte de que viene un cielo nuevo y una tierra nueva, que no sabemos exactamente eso en qué consistirá, pero hay un tipo de persona a la que le encanta que todo se destruya. Y claro, el Apocalipsis es maravilloso, ¿no? Tiene unas imágenes literarias, yo creo que insuperables, ¿no? Insuperables. Sí, desde luego, desde luego. Bueno, José María Rivas, ya está en todas las librerías, Historia desconocida del Nuevo Testamento. Yo creo que es una obra fundamental para todos los que nos gusta lo relacionado con la cultura religiosa, con el Jesús histórico. Se diferencia entre el Cristo de la fe, el Jesús histórico. Nos hablas del Apocalipsis, como hemos visto, del Anticristo, de toda la exégesis del Nuevo Testamento, de su formación, de cómo se constituye. Bueno, es una auténtica maravilla. A mí me ha gustado muchísimo, me lo he devorado en un par de semanas porque hay que degustarlo poco a poco. Es de estos libros que no puedes leértelo del tirón y ya está, al cajón. No, hay que tenerlo ahí, hay que saborearlo porque hay muchísima información. Así que, oye, muchas gracias, José María. Y antes de que te vayas, te voy a hacer una pregunta, la pregunta de los invitados de Desafío Viajero.
A ver, José María, te ponen en una máquina del tiempo y te dicen una semanita al pasado. Eso sí, puedes morir, ¿eh? Según la época a la que vayas. O sea, no hay seguro a todo riesgo. ¿A qué época y por qué te marcharías? Bueno, yo, dado la temática que nos ocupa en estos momentos, yo me iría a las fechas de la vida de Jesús, ¿no? Entonces, para mí sería un privilegio haber sido, digamos, una especie de testigo presencial de los acontecimientos. Entonces, para mí Jesús de Nazaret, pues sería como si dijéramos la figura a la que yo elegiría para esta especie de contacto personal, ¿no? Y realmente con su presencia en realidad me sobraría. Sí, sí. Esta hipótesis absolutamente, digamos, extraordinaria, creo que no me haría falta más personajes. Desde luego. Bueno, pues una semanita a la Semana de la Pasión y nos cuentas. Bueno, pues mucho éxito con Historia Desconocida del Nuevo Testamento. José María, gracias por haber estado en Desafío Viajero y bueno, pues estos últimos segundos para ti y para que te despidas. Bueno, pues nada, yo simplemente darte las gracias porque me das una oportunidad en este foro, que es un foro, digamos, de alto nivel técnico, de alto nivel cultural. Hay que decir que hace falta de todo. O sea, esto es Sí, un sí, sí, piropo sí. que viene desde Sevilla, que somos un poco exagerados, por lo tanto, no lo tomo muy en serio. Hace falta, digamos, este alto nivel que es el que tú proporcionas, y creo que tampoco está de más otros niveles, a lo mejor Claro. de otro tipo, pero se echa en falta un poco por el estado de la situación cultural, por la que atravesamos ahora y por las simplificaciones a las que estamos tan acostumbrados, digamos, tener entrevistadores de tu talla. Así que yo simplemente te doy las gracias. Te doy las Bueno, gracias. pues un placer. Hombre, en YouTube tiene que haber vídeos de gatitos también, ¿no? Para los fans de Claro, esas claro. temáticas. A ver, de todo. Bueno, pues muchísimas gracias, insisto, y seguro que no será la última vez que estés por Desafío Viajero. Tengo ganas ya de hincar el diente a tu libro El proceso de Jesús para meterme más en la materia, que es, A ver, es mi favorita que he descubierto con tu libro, ¿no? Conocía otras, pero el proceso siempre lo había tenido ahí como jurista que soy, pues un claro. poco pendiente, ¿no? Así que desde luego que serás bienvenido una vez más. Así que nada, gracias José María, gracias aventureros y nos vemos el domingo. Hasta la vista. Adiós.